Perfecto. Buenas tardes, buenas noches desde Cataluña. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra invitación a vuestra casa, que también fue mi casa en algunos años atrás. Por lo tanto, es un doble placer estar con vosotros el día de hoy, ¿vale? Mi nombre, como ya han dicho, José Manuel Gómez Soberón. Soy profesor de la Escuela Politécnica Superior de Edificación aquí en Barcelona, Cataluña. Y hoy vengo a comentarles un poco al respecto de algunas técnicas o metodologías que están aplicando actualmente en el ámbito europeo, sobre todo para discernir y poder entender mejor lo que significan las afectaciones ambientales de todo lo que realizamos o ejecutamos en nuestra vida profesional, ¿vale? En específico, el título de la ponencia es Análisis del ciclo de vida como herramienta para identificar pavimentos sostenibles para la edificación. Voy a ver cómo puedo ir pasando. Ahora. Bien, la presentación la divido en 7 grandes paquetes, que iré desarrollando a lo largo de la presentación. Un poco de introducción para definir algunos conceptos básicos que es necesario tener en cuenta, sobre todo pensando en que es un procedimiento de análisis que no es habitual o no es común actualmente en el sector de la construcción, ¿no? Marcaré algunos objetivos generales que nos permiten establecer los criterios que debemos evocar para obtener respuesta a nuestras inquietudes, la metodología que se ha seleccionado para poder llegar a estos objetivos o satisfacer estos objetivos, la normativa en la cual se encuadra o enmarca nuestro estudio, las tipologías de pavimentos que se han seleccionado o preseleccionado para su análisis, un poco el tema de los resultados y finalmente las conclusiones que abarcarán la presentación. Bueno, es sabido de todos nosotros que el sector de la construcción es un sector muy pujante, importante en el ámbito de la economía de todos los países. Suele ser, dependiendo del país, pero suele ser del orden del 30 al 40% de la economía directa o indirecta de producción en un país. Suele ser un sector que puede llegar a consumir entre el 30 y el 60% de toda la energía que se produce en un país. Es un sector económico muy importante y muy significativo y, por lo tanto, involucra personas, involucra sistemas constructivos, se desarrolla a lo largo de todo nuestro planeta y, por lo tanto, es causante de grandes emisiones de CO2. Esto nos lleva a la necesidad de tener una visión de ciclo cerrado de los materiales y, por tanto, hemos de buscar soluciones, hemos de buscar criterios o metodologías que nos permitan cuantificar y discernir y entender cuáles son las soluciones constructivas que mejor se adaptan a los nuevos retos del compromiso 2030 de la sostenibilidad que tenemos y de la descarbonización del sector de la construcción. Bien, como introducción, hemos de decir que hemos de pasar de un sistema lineal de producción en la construcción a un sistema cerrado. Aquí os presento un sistema gráfico muy intuitivo en el cual se encuentran todas las etapas, desde la etapa de extracción de los recursos, donde inicia el proceso de nuestro ciclo de vida, pasando por la de fabricación y transporte, que a veces el transporte pasa desapercibido, puede llegar a representar entre el 10 y el 15% de la afectación ambiental, por lo tanto es necesario tenerlo en cuenta. El tema del diseño, que es muy importante en la fase del diseño de los proyectos, porque las decisiones de lo que pasará más adelante dependen aquí y son vinculadas con lo que sucederá en el futuro. La etapa de construcción o ejecución de nuestros proyectos, la vida útil de servicio de nuestros edificios, las etapas de rehabilitación y la de deconstrucción, que es el proceso reversible del diseño de la construcción, terminando con el de la demolición y vertido. Cada una de estas etapas tiene diferentes tiempos y tiene diferentes incidencias importantes en la afectación ambiental. En esta investigación que hemos realizado, nos dedicamos a mirar los límites que están incluidos entre la extracción, la fabricación y el diseño y construcción de un elemento constructivo. Hemos decidido no abarcar las etapas de utilización porque, claro, un edificio tiene una vida útil del orden de 70 como mínimo por normativa, si no es que más, años de vida. Y, por lo tanto, el consumo energético es brutal, es enorme. De ahí viene todo el tema de la eficiencia energética, de la hermeticidad de los elementos, de la piel del edificio.
Y claro, esta etapa, digamos que deslumbra el resto de las etapas de un ciclo de vida. Por lo tanto, hemos decidido no incluirla y además que es una etapa en la cual la implicación de la energía que se consume en el uso es difícil de repercutir en un elemento constructivo como es un pavimento de un edificio, ¿vale? Bien, los objetivos que hemos marcado para nuestro trabajo, hemos definido un objetivo general y 4 más o 3 más particulares. El primero de ellos es marcar como objetivo el analizar y comparar los diferentes tipos de pavimentos de interiores que además deban tener una consideración de permutabilidad en términos de prestaciones, tales como espesores, resistencias, deslizamiento, flexión al fuego, absorción acústica al agua y propiedades térmicas. ¿Por qué hemos escogido pavimentos? Porque, bueno, pavimentos es una solución constructiva que es muy susceptible de ser cambiada a lo largo del ciclo de vida. Por lo tanto, es muy probable que en un edificio cambiemos de diferentes tipologías de pavimentos a lo largo de la vida y, por lo tanto, es interés que escojamos de forma adecuada. ¿Por qué escogimos el tema de la permutabilidad? Porque, claro, si tenemos que hacer una comparativa de análisis del ciclo de vida, es necesario que podamos hacer una comparativa en igualdad de condiciones. No es válido sumar peras con manzanas, si me permiten la expresión. Es necesario que las soluciones constructivas sean equiparables y permutables. Por lo tanto, han de tener las mismas prestaciones como las que están descritas aquí. Como objetivos específicos hemos marcado identificar y recopilar datos relevantes de diferentes tipos de pavimentos, puesto que en el sector es una técnica que no tiene información y por lo tanto sería muy importante que pudiésemos evidenciar e identificar datos que después podrían servir como decisión para futuros diseñadores o profesionales del sector de la construcción. Definir especificaciones para la selección y diseño de pavimentos en proyectos de construcción y edificación. Es sabido que en el sector de la construcción hay 3 parámetros que deciden el qué se hace y cómo se hace. Y estos son la economía, estos son la calidad y estos son la puesta en obra, la facilidad o el tiempo o la duración, ¿vale? Casi siempre la economía es la que gobierna, ¿vale? Pero creemos que la afectación ambiental debería ser un criterio que también debería ser considerado como parámetro para decisión y por lo tanto es importante definir especificaciones que permitan incluir la sostenibilidad como criterio de decisión en la solución constructiva que se estén analizando o proponiendo. Como objetivo 3, establecer con los resultados del análisis del ciclo de vida la importancia de elegir pavimentos sostenibles y como objetivo 4, identificar las opciones más eficientes para la construcción de edificaciones mediante el estudio de los diferentes indicadores ambientales. Bien, la metodología, hemos visto que tenemos un ciclo de vida que ha de ser cerrado, pero claro, existen muchas etapas, existen muchos entes de por medio y es difícil cuantificar todo esto. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues existe la metodología de análisis del ciclo de vida que nos permite, que además es una metodología holística, que es claramente metódica, nos permite recopilar y evaluar todo lo que son las entradas y salidas. Y cuando digo entradas y salidas me refiero a materiales y energía en cualquiera de las tipologías que ésta tenga, solar, eólica, geotérmica, cualquiera de ellas, y valorar los impactos ambientales potenciales. ¿Qué significa esto de ambientales potenciales? Significa que son afectaciones que aún no se han producido, por eso se llaman potenciales. Nos permite tomar decisiones antes de que se sucedan. Es un criterio de raciocinio muy interesante. No he de esperar a que el problema se me presente para buscar la solución, sino que yo puedo prever desde la fase de diseño qué es lo que va a suceder y por lo tanto tomar medidas que nos permitan mitigar este problema. Para poder utilizar esto hemos utilizado sistemas informáticos o programas como el SIPE, que es un programa informático de la ingeniería y la arquitectura en el ámbito español, sobre todo para la cuantificación y el inventario de los diferentes tipos de soluciones constructivas. Hemos utilizado el SPSS, que es un programa estadístico para todo el análisis y tratamiento de datos. Las hojas de Excel que nos permiten hacer un estudio no directo o no relacionado con programas informáticos. Y como programa de análisis del ciclo de vida hemos utilizado el LSA Byte, que es un programa de libre uso, que esto es muy importante porque a veces se piensa que si no tienes un programa de pago no puedes hacer análisis del ciclo de vida, lo que es un error. Está
disponible para cualquier persona en cualquier parte del planeta y tiene cualquier tipo de solución constructiva asimilable y cuantificable. Bien, ¿cómo se realiza un análisis de ciclo de vida? Un análisis de ciclo de vida. Se basa en la normativa ISO 14040 y 44, la cual establece 4 etapas o 4 pasos que hay que cumplir. La primera es la definición de objetivos y alcances. Aquí se tiene que preguntar el qué, cómo y por qué se hacen las cosas. Después tiene una etapa de análisis de inventario donde se cuantifican las diferentes soluciones constructivas y se le pone número, peso, valor, kilos o toneladas a los elementos constructivos que estamos utilizando. Y por último, utilizando el programa informático y bases de datos, se puede hacer la evaluación de impacto ambiental. Obtenidos estos 3 pasos, se puede hacer la interpretación de los datos. Como podéis observar, estas 4 fases, que además están encerradas en un límite, en una frontera, tienen flechas en ambos sentidos. Eso significa que en todo momento podemos regresar y cambiar las cosas si no funcionan, no responden correctamente a nuestros objetivos y a nuestras necesidades. Bien, ¿la interpretación para qué nos sirve? Pues nos puede servir para varias cosas. Por ejemplo, para desarrollar y mejorar productos, ¿vale? Para poder proponer soluciones constructivas mejores. Para la planificación de estrategias, si somos productores, podemos definir elementos que son dañinos para el medio ambiente y buscar alternativas sostenibles para ellos. Podemos utilizarlo para hacer desarrollo de políticas públicas, sobre todo para personas que tengan que ver con la normativa, la legislación o el gobierno. Y también como marca o como marketing de nuestra empresa o nuestro producto. Bien. Voy a hacer un poco de énfasis en lo que significa la unidad funcional y los requerimientos de permutabilidad o intercambio. La unidad funcional es la unidad con la cual nosotros podemos realizar un análisis del ciclo de vida. Esta unidad funcional, dependiendo de la comparativa que se esté haciendo, puede ser a nivel material, a nivel sistema constructivo, a nivel edificio o a nivel industria. Cada vez que nosotros subimos de un nivel, las unidades pueden cambiar. Es importante escoger una unidad adecuada y correcta que nos permita garantizar equidad y igualdad entre las diferentes soluciones constructivas. Por ejemplo, si estamos utilizando la comparativa de materiales, pensando que es mejor madera, acero o hormigón, pues quizás la unidad podría ser kilogramo de material. Si estamos buscando la comparativa de sistemas constructivos, como por ejemplo un muro de cierre, un muro interior o un pavimento, quizás la unidad funcional más adecuada es un metro cuadrado o un metro cúbico. Cada vez que subimos de sistema, pues se puede ser más complejo y el proceso puede dilatar y ser más laborioso para su desarrollo. En cuanto a la permutabilidad, en el caso de pavimentos, pues se le ha de exigir a nuestras soluciones constructivas, perdón que quite esto, se nos ha de permitir a nuestras soluciones constructivas, bueno, soy capaz de quitar, que estas tengan espesores equivalentes. Dependiendo de la solución constructiva, podemos tener espesores que van desde 10 centímetros hasta 2 milímetros de pavimento. Claro, no es justo cuantificar 2 soluciones constructivas cuando las soluciones de partida no son iguales. Comparar una cubierta vegetal con una cubierta transitable, quizás desde el punto de vista de análisis de ciclo de vida, no es muy justo. No es muy justo porque las soluciones no son equivalentes del todo. En cuestiones térmicas, bueno, ya sabéis que la térmica es la facilidad o dificultad que el alimento permite el paso de temperaturas. Es muy importante, sobre todo para puentes térmicos, la piel del edificio, la estanqueidad del sistema, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que buscar transmitancias térmicas que sean equivalentes o muy similares entre ellas. La acústica, sobre todo para golpe y caída de objetos, también es muy importante y sobre todo en bloques de viviendas en las cuales compartimos espacios entre paredes, entre vecinos, ¿vale? La resistencia al deslizamiento es otra propiedad que también es muy importante en los pavimentos, porque no es lo mismo tener un pavimento en un baño que un pavimento en un comedor o un pavimento en una sala. El sistema de agarre de estos elementos es importante y debe ser considerado también. La reacción al fuego también es una propiedad importante a tener en consideración para tener equidad en la comparativa. La resistencia a la flexión y, por último, la absorción al agua, ¿vale? Todos estos parámetros son los que nosotros hemos decidido utilizar como criterios de permutabilidad e intercambio que nos permitan pues, tener una equidad en nuestra comparativa. En cuanto a los límites, de acuerdo a las normativas que veis aquí marcadas,
en el sector de la construcción los límites o las etapas de un sistema pues están divididos en las que veis aquí, ¿no? Tenemos la etapa de producción, de construcción, la etapa de uso, la etapa de fin de vida y la etapa más allá o después de la vida del sistema constructivo. Cada una de estas etapas tiene diferentes subetapas, las que veis aquí marcadas con letras A, B, C y D, diferentes números, son las que se han acordado como etapas que son interesantes a considerar dependiendo de los objetivos que se establezcan. Así, tenemos diferentes fronteras, como por ejemplo de la cuna a la puerta, que abarca las etapas de producto, de la cuna al sitio, incluyendo el transporte desde la fábrica hasta la obra donde se va a realizar la construcción, la etapa de la extracción a la construcción, que es la que llama de la cuna a la entrega y es la que nosotros hemos utilizado. Tenemos de la cuna al fin de uso, tenemos las etapas o los límites del sistema de la cuna a la tumba y, por último, de la cuna a la tumba, incluyendo los beneficios y cargas medioambientales. Yo a esta etapa le suelo llamar una etapa de desafectación, aunque mis alumnos de doctorado me corrigen y me dicen que no es una palabra real. Normalmente esta etapa última no se puede sumar algebraicamente porque normalmente son afectaciones en negativo, con signo negativo, pero no es válido hacer una suma algebraica porque una afectación es una afectación y un ahorro de una afectación no es una no desafectación. Es un poco un trabalenguas, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos dedicado este estudio a realizar de la cuna al sitio, porque creemos que es la parte de decisión como profesionales, como arquitectos o como ingenieros, en la cual nosotros tenemos poder total de decisión de lo que va a pasar, ¿vale? Después, en la etapa de uso, si el usuario no hace el mantenimiento, no hace el ahorro, no es cómplice del análisis de ciclo de vida, pues es difícil controlarlo, ¿no? Y las demás etapas, pues tampoco son considerables. Es importante también decir que dependiendo del límite es posible que los resultados cambien. Eso hay que tenerlo presente y hay que tenerlo muy claro, en qué se encuadra nuestro estudio para que las implicaciones de lo que nosotros estemos analizando o concluyendo estén encuadradas en esto. Bien, para poder determinar estos elementos, pues nos hemos fijado en lo que marca la normativa del Código Técnico de la Edificación, que es la normativa local española que rige los criterios de diseño y establece los parámetros y las cuantificaciones de cada una de estas variables. Aquí están los documentos básicos que nos permiten calcular y determinar la seguridad frente al riesgo de caídas, de protección al ruido, a incendio y las propiedades térmicas. Bueno, una vez que hemos marcado estos criterios, estas 7 propiedades de interés, nos hemos puesto a analizar cuáles son los pavimentos que están disponibles en el mercado en el ámbito español, claramente identificados, claramente establecidos, que estén disponibles en el mercado, que estén dentro de la normativa, y hemos cuantificado del orden de 150 soluciones constructivas. Entre ellas tenemos los cerámicos, las piedras naturales, los terrazos, la madera, las alfombras, los felpudos, los textiles, los sintéticos y los laminados. Cada uno de ellos tiene pues, diferentes propiedades, diferentes valores, y claro, sería muy injusto que todos fuesen tasados por la misma vara si no tenemos un criterio de comparación, ¿vale? Bueno, pues para poder hacer esto nos hemos planteado las soluciones. Primero, verificar si las poblaciones de cada una de estas soluciones constructivas en cada uno de los diferentes propiedades que se están estudiando siguen una normalidad adecuada, campana de Gauss, y por lo tanto con la prueba de Shapiro-Wills hemos verificado que todas ellas tienen una distribución normal, por lo tanto la descriptiva analítica de estos materiales se tiene que regir por la media y la desviación estándar. En específico, la desviación estándar 2 veces la desviación estándar o la media más menos la desviación estándar representa el 68,27% de todas las soluciones constructivas. Hemos creído que 2 veces la desviación estándar abarcaría suficiente número de soluciones constructivas adecuadas para el estudio, pero que además son comparativas y son con propiedades similares. Por lo tanto, se puede realizar análisis de ciclo de vida y comparar y discernir entre ellas. Bien, aplicando este criterio hemos encontrado, utilizando el programa informático, hacemos la descripción estadística de los diferentes parámetros,
hemos encontrado 42 soluciones con diferentes propiedades, diferentes distribuciones estadísticas, en específico las desviaciones estándar que tenemos aquí. Hemos tenido que hacer cambios de variables, sobre todo las que no son numéricas, como por ejemplo la de deslizamiento o la de comportamiento al fuego, porque son variables no numéricas, las hemos sustituido para poder hacer los valores analíticos. Y como resultado de este análisis estadístico, para cada una de las soluciones, aquí solo presento algunas, pero pues están las 152 estandarizadas, analizadas, fuimos viendo cuál de cada una de ellas caía dentro de 2 veces la desviación estándar. Así hemos obtenido que hay 7 pavimentos que cumplen con las 10 soluciones. Perdón, hay 10 pavimentos que cumplen con 7 de las propiedades, hay 10 pavimentos que cumplen con 6 de las propiedades, y hay 5 pavimentos que cumplen con 5 de las propiedades dentro de 2 veces sigma de la desviación estándar. Esto significa 25 tipologías de pavimentos que representan más del 50% de las 42 posibles soluciones alternativas que están en el mercado. Por lo tanto, consideramos que estamos controlando más del 50% de las soluciones y, por lo tanto, nuestras respuestas o nuestras conclusiones tienen el peso suficiente adecuado para poder discernir de ellas. ¿Cuáles son las tipologías que entran en estos parámetros? Pues tenemos las cerámicas, los sintéticos, las alfombras y los laminados. Y estas son las soluciones constructivas que nosotros hemos utilizado para hacer nuestro análisis del ciclo de vida. Bien, para hacer el análisis del ciclo de vida nos hemos apoyado en diferentes bases de datos y diferentes normativas. Hemos utilizado la base de datos de Coinbase. Para los conocidos en el ámbito del análisis del ciclo de vida, la base de datos más importante a nivel internacional, con más reconocimiento, que además está particularizada por zonas geográficas, con lo cual nos permite hacer un acercamiento muy próximo a los diferentes sistemas constructivos. Hemos utilizado la normativa ENOR, hemos utilizado también las declaraciones medioambientales de los productos y con ellos hemos hecho nuestro resultado de inventarios, ¿vale? Obtenido el resultado de inventarios y obtenido el análisis de cada uno de ellos, somos capaces de determinar las categorías de impacto. Hemos utilizado, en nuestro caso, las de llamado midpoint. Las de midpoint o medio punto son las categorías de impacto que identifican los daños, más no así las afectaciones. Pero lo interesante es que me permite determinar las categorías de impacto particulares con las unidades de valor adecuado para cada una de ellas. La metodología que se utilizó es la RECIPE, que es una de las metodologías más actuales en evaluación de análisis de ciclo de vida. Y lo que hace el programa informático es clasificar o identificar cada una de las posibles afectaciones, determinándolos mediante los flujos elementales en los cuales se identifican, pues, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, los dióxidos de azufre, el amoníaco, las partículas, el CO2, los nucleidos, partículas suspendidas, los compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos, el uso de suelo, residuos, extracción de minerales, combustibles, etc. ¿Vale? Y una vez que hace la clasificación y la identificación, pues puede determinar, pues, la categoría de impacto, por ejemplo, la de calentamiento global, que es la que yo presentaré, porque la más significativa es una afectación transversal que no tiene fronteras geográficas, que no importa clase, pero lo sufriremos todos, y por lo tanto la que nosotros hemos escogido. No obstante, se han hecho todas, pero aquí solamente presentaré las de calentamiento global. La unidad de medida de ellas son kilogramos de CO2 equivalentes. Eso quiere decir que no es solo CO2, que hay otros componentes, pero que se son traducidos o normalizados todos ellos en CO2. Existe la de agotamiento de la capa de ozono, existe la de potencial de creación de ozono fotoquímico, la de acidificación del suelo y de recursos del agua, la potencial de eutrofización, la de agotamiento de recursos abióticos no fósiles, la de agotamiento de recursos para recuperación de fósiles y el uso total de energía primaria renovable. Bien, el programa informático que utilizamos es el que veis aquí, ¿vale? El cual permite de forma muy intuitiva cargar los diferentes sistemas constructivos que veis aquí, los cerámicos, laminados, sintéticos, y de alfombras y felpudos, y de cada uno de ellos determinar los elementos de construcción que están integrados, los productos
que tiene el inventario contemplados y las etapas en las cuales en nuestro ciclo de vida vamos a hacer la sumatoria o vamos a hacer la imputación de estas afectaciones ambientales. Una vez que nosotros cargamos los diferentes sistemas constructivos con sus diferentes valores y afectaciones, utilizando la base de datos de Coinvento, podemos obtener los gráficos que nos permiten poner en orden los diferentes sistemas constructivos. Por ejemplo, aquí os presento el gráfico de la etapa A1.3, que es la etapa de extracción, ¿vale? Que incluye la extracción, el transporte y la producción de los materiales. Y como podemos observar, en la parte de vuestra izquierda tenéis las soluciones constructivas de cerámicos como las de mayor afectación, mientras que en la de la derecha tenemos los laminados y en la zona central se encuentran los sintéticos y alfombras. Esto, para un no creyente en la materia, podría ser un poco molesto pensar que un cerámico genera más afectación ambiental, por ejemplo, que un laminado, puesto que los procedimientos de su fabricación, uno procede seguramente de derivados de petróleo y otro de elementos pétreos. Y suena un poco tajante el pensar que no es así, que algo pasa, pero hay que tener en cuenta que los cerámicos en la fase de producción requieren una temperatura muy elevada para su cocción y esto provoca que los gases de CO2 que se generan sean también muy altos. Si observamos, por ejemplo, la etapa 4, Perdón, la etapa doctor, 4 ya no tenemos mucho tiempo, si podría concluir, de favor. A la obra. También observamos que en la parte izquierda se encuentran los cerámicos, en la derecha han cambiado las alfombras, y en la zona central tenemos sintéticos y los laminados. ¿Y por qué las alfombras se reducen o se pasan a la derecha? Porque son elementos constructivos que tienen un peso mucho más bajo. Y eso significa que, por lo tanto, necesitan menos capacidad de transporte para poder realizar. Perdón, doctor, se nos está acabando el tiempo. ¿Podría concluir, de favor? La etapa 5, que es la de construcción, donde los cerámicos también vuelven a ser los más significativos. Si analizamos por tipo de material, podemos observar que todos aquellos que tienen derivados o productos de materiales procedentes de derivados de petróleo tienen afectaciones más altas que los pétreos. Si, por lo tanto, observamos matriculada cada uno de los diferentes soluciones constructivas, observamos que los cerámicos son los que generan más CO2, mientras que los laminados son los que generan, incluso si observáis, el signo negativo, con desafectación, menor afectación ambiental al medio ambiente. Bien, como conclusiones generales, si no estoy mal de tiempo, sí. Quisiera comentar que se considera que es importante el realizar un análisis de ciclo de vida para el estudio de la elección de pavimentos porque proporciona una visión diferente integral de su significado en la construcción. Nos hace cambiar de vista, nos hace romper criterios preestablecidos de qué es mejor y qué no es mejor y por lo tanto estas soluciones constructivas adquieren nuevas posibilidades. Este estudio proporciona una perspectiva holística de los impactos ambientales de los pavimentos utilizados en la construcción de edificaciones, destacando que la importancia de considerar la sostenibilidad en el diseño y la selección de materiales de la construcción puede favorecer la descarbonización del sector de la construcción. Gracias por vuestra atención, muy amables, un saludo. Gracias, doctor.